Episodio número 10. La psicología del impostor. Primero que nada y antes que todo, permíteme saludarte. Gracias por estar del otro lado de tus audífonos, ya sea que estés peleando con el tráfico infernal a las 6 de la tarde, doblando ropa o fingiendo que revisas una hoja de cálculo interminable mientras escuchas esto. Hoy quiero hablarte de algo que nos pica la curiosidad a casi todos, el llamado síndrome del impostor. Imagina que tienes los títulos en la pared, el sueldo sube y la gente te felicita, pero por dentro sientes que eres un fraude total. Vives con el miedo constante de que alguien va a entrar por la puerta, te va a señalar con el dedo y te va a gritar: "Lo sabía, no tienes ni idea de lo que haces". Clínicamente esto es una distorsión de la realidad, pero además es un fenómeno psicológico, donde una persona exitosa, y ojo con esto, suele pasarle a los más capaces, simplemente no puede internalizar sus propios logros, todo se lo achacas a la suerte, al azar o a que engañaste a los demás para que creyeran que eras bueno. Tu realidad objetiva dice éxito, pero tu procesamiento biológico dice error de sistema. Así que ya vas a empezar con tus términos elegantes para no decirle a la gente que simplemente tiene el ego frágil o que le encanta que le soben el lomo. Fenómeno psicológico. Qué conveniente, ¿no? ¿No será que este podcast es nada más otra capa de validación externa que tú, mi querido doctor, te sientas un poquito menos fraude mientras le hablamos a otros? Tú también revisas tus métricas cada 5 minutos buscando un like que te salve el día y te convenza de que no eres un charlatán con bata. Sí, nuevamente señalas esta ironía. O mejor dicho, tienes un punto. Pero justo por eso tenemos que hablar de esto. Porque saber la ciencia no te hace inmune a ser un primate confundido en pleno siglo XXI. La cosa es que para salir de este bucle no basta con echarle ganas. Eso es pensamiento mágico y aquí venimos a hablar de medicina. También de filosofía. Para entender por qué nuestra mente nos miente tan descaradamente, vamos a ver qué está pasando allá adentro, en la biología. ¿Estás listo para entender por qué tu cerebro prefiere creer que eres un fraude antes que aceptar que eres bueno en lo que haces? Primero hagamos una pausa, vamos a dejar a los filósofos meditando en la montaña un ratito y vamos a hablar de lo real, de la biología, porque el síndrome del impostor no es una etapa, ni una falta de confianza, es una cascada química totalmente medible. El 70% de la humanidad lo ha sentido alguna vez. Es un montón de gente caminando por ahí con un sentido de insuficiencia, corriendo sin saber realmente a dónde ir. La cosa es que cuando sientes que te van a descubrir, tu cerebro detecta la amenaza de ser un fraude, y la hipotálamo grita, la hipófisis te manda la señal, y tus glándulas suprarrenales se escupen cortisol y adrenalina, el clásico eje hipotalámico en acción. Tu amígdala hipertrofiada anula la parte de tu cerebro que te hace lógico, la que debería recordarte que sí, que tú hiciste ese trabajo, y que mereces ese ascenso. Qué elegante te pones para no decir que somos unos primates con miedo. Pero a ver, Doc, bájalos a la tierra. Cuéntales cómo ese secuestro cerebral se ve un martes por la tarde mientras están procrastinando un reporte porque les aterra que no sea perfecto. Diles que se están quemando por dentro de puro miedo por su propia mente. Ese es el punto. El ciclo del impostor que describió Clance es un círculo vicioso. Te enfrentas a una tarea y tu sistema entra en pánico. Entonces o te preparas en exceso, ya sea trabajando 20 horas por algo que toma 2, o procrastinas hasta el último segundo. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que cuando logras el éxito, tu cerebro no lo procesa como una victoria, lo procesa como un alivio. Dices: uff, tuve suerte otra vez. Y así, tu farmacia interna nunca libera la dopamina de la recompensa real, solo el cortisol del alivio temporal. Estamos hablando de atiquifobia, un miedo al fracaso tan intenso que te mantiene en un estado de hipervigilancia autonómica constante. Te estás oxidando. La soledad de sentirte un fraude induce una inflamación sistémica que daña tus tejidos, porque tu cuerpo cree que estás abandonado en una selva sin tribu que te cuide. O sea que la conclusión es que estamos todos desvielados biológicamente, que nuestro cerebro es una CPU vieja tratando de correr una red neuronal moderna, que básicamente nos estamos pudriendo porque no podemos aceptar un cumplido. Qué panorama tan alentador, Doc. ¿Ahora vas a decirles que respiren profundo o vas a sacar el recetario de una vez? Ni lo uno ni lo otro todavía, porque antes de medicar o meditar, hay que entender que esta falla no es estupidez, es eficiencia biológica mal encausada. Pero para arreglar el río primero hay que dejar de pelear contra la corriente. Y eso, mi querida sombra, nos lleva directo a entender cómo la filosofía tiene mucho más en común de lo que tu escepticismo te permite ver. Ahora entremos en terreno pantanoso, pero con las botas puestas. El síndrome del impostor es la máxima resistencia de la naturaleza.
Estás gastando unas cantidades altísimas de ATP y glucosa, intentando mantener una máscara de competencia absoluta, sin detenerte a pensar un momento en por qué o a quién realmente beneficia, porque como espero hayas comprendido, solo te perjudicas a ti al tratar de nadar contra la corriente. Según Hewitt y Flett, el perfeccionista fija estándares utópicos y se concentra solo en el fracaso. Biológicamente, esto es un suicidio energético. Estás nadando contra la corriente de tu propia fisiología, generando una carga alostática, o sea, un desgaste acumulativo que sufre tu cuerpo y el cerebro debido a estrés crónico o repetitivo. Eso te está fundiendo los metales por dentro. Nuevamente, nadar contra la corriente. Qué bonito suena desde tu consultorio. Otra vez lo tengo que recordar. La gente de allá afuera no fluye, porque si dejas de forzar el río, el sistema te traga vivo y te escupe. ¿Cómo le pides a alguien que se siente un fraude que deje de hacer cuando su supervivencia depende de parecer el mejor en la lista de vacantes de empleo? No, no necesitas recordármelo. Lo tengo presente a diario. Sé bien que esta sociedad es una trampa sistémica. Pero lo que te digo es que la filosofía no te dice que abandones todo y que te vayas a vivir a una cueva. No te dice que dejes de trabajar y que dejes sin comida a tu familia solo para descubrir quién eres. Es apagar el motor cuando el semáforo está en rojo. Sufrir por el miedo de ser descubierto mañana agota tus reservas de hoy. Tu amígdala no entiende de correos electrónicos. Ella cree que te están persiguiendo, que un depredador viene detrás de ti y que ocupas sobrevivir a toda costa. La paradoja es que al resistirte a la posibilidad de fallar, terminas fallando, porque tu corteza prefrontal está frita, sin energía. No puedes tomar decisiones reales porque estuviste todo este tiempo gastando tus reservas cerebrales. O sea que según tú, el secreto es admitir que somos mediocres para que el cortisol baje. Qué gran consejo médico, Doc. Ríndete y te sentirás mejor. No es rendirse, es desapegarse. El desapego seguramente lo has escuchado en algún otro programa de filosofía. Es entender que esa identidad que proteges con tanto miedo no es más que un patrón de activación neuronal, una idea de ti mismo que ni siquiera existe fuera de tu cabeza. Si logras observar el pensamiento de soy un fraude como un simple dato bioquímico, como quien mira una gráfica de presión arterial, le quitas el poder de secuestrar a tu sistema nervioso. Pero claro, aquí es donde chocamos contra pared de concreto. Porque cuando el pánico te agarra del cuello, la filosofía no paga la renta. Y eso nos lleva directo al debate de fondo. ¿Pastillas, medicación o simplemente aceptar que el mundo está roto? Llegamos al choque de trenes que me quita el sueño. Porque claro, todo este rollo filosófico suena muy bonito hasta que entras en pánico. Y se te paraliza en la cama a las 3 de la mañana y sientes que te vas a morir porque tu jefe se va a dar cuenta de que no eres tan bueno como creía. Ahí la filosofía no te sirve de mucho si sientes que te va a dar un infarto. La pregunta real, la que me hago en el consultorio con los ojos llenos de miedo es, ¿meditar o medicar? Al fin vas a sacar tu recetario, ¿eh? Tómate esta pastillita para que aguantes estar solo en tu cubículo de 2x2 mientras finges que sabes lo que haces. Qué honesto. Tu gran solución clínica es ceder al primate para que no se dé cuenta de que lo sacaron de la selva para solamente ser productivo. No, no es tan sencillo, y tú lo sabes. La medicina occidental es fantástica para apagar incendios. Si llegas enfermo, claro que existen medicamentos. Esas pastillas son una maravilla. Lo que hace el fármaco es regular tus neurotransmisores, apagar la sirena de incendios, esa que no te deja dormir. Te van a ayudar a construir el piso en el cual poder descansar. Pero, aquí donde mi gremio se queda corto. Apagar la alarma no apaga el incendio del sentido de la vida. Una pastilla te quita la taquicardia del impostor, sí, pero no te va a explicar por qué te sientes tan vacío o por qué crees que tus logros son solo suerte. O sea que las pastillas son malas. Hablas de la sociedad del cansancio, pero bien que firmas recetas sabiendo que el verdadero diagnóstico es que el estilo de vida de ese paciente es insostenible. Suena hipócrita forzar al cerebro a regenerarse y que vuelva a la línea de ensamblaje a seguir produciendo para ese sistema. Sería la hipocresía más grande del mundo si el tratamiento terminara ahí. El sistema médico industrial los ha convencido de que debemos vivir con el salvavidas puesto para siempre. Convertimos un torniquete de emergencia en un estilo de vida crónico. El fármaco es ese fertilizante que obliga a tu hipocampo a regenerarse, a recuperar la plasticidad que el estrés crónico quemó. Pero la introspección personal y la filosofía son los arquitectos. De nada sirve tomar sertralina si vas a seguir creyendo que tu valor depende de cuántos correos contestas antes de las 8 de la mañana.
La medicina te devuelve la capacidad biológica de elegir. El Tao te enseña qué batallas abandonar. Tú no eres solo tu cuerpo, y tu enfermedad no es causada solo por un agente externo o interno. Debemos valorar el entorno y tratar al paciente de manera holística. Entonces nos medicamos para sobrevivir. Pero si vemos esto como un problema médico, tarde o temprano terminaremos por depender de los fármacos para sobrellevar esta vida llena de soledad. La soledad moderna no es un fallo técnico. Es el daño colateral de una sociedad que monetiza nuestro aislamiento hasta más no poder. Así es, lo has dicho bien. Si no tienes una red de apoyo, es probable que el medicamento no sea suficiente para ayudarte a construir un piso más firme sobre el cual estar. Déjame recordarte algo. Un podcast no suple una consulta médica, pero entender que tu colapso y tu sentimiento de ser un impostor son en respuestas naturales de tu biología ante un entorno antinatural, eso te quita el peso más devastador de todos, la culpa moral. No estás roto por elección, estás intentando adaptarte a una sociedad enferma. Bueno, llegamos al final del abismo y mira, quiero ser muy honesto contigo que nos escuchas. No intentes jurar tu vida entera hoy. No busques tu propósito vital ni intentes sanar todos tus traumas esta misma tarde. Eso exige una demanda energética que tu sistema ahora mismo probablemente no tiene. La cosa es que no es tu culpa sentirte un fraude, pero sí es tu responsabilidad biológica empezar a sanarlo. Y no hablo de una sanación mística, hablo de pequeños pasos encaminados a recuperar tu salud. Si ahora mismo sientes ese nudo en el pecho, ese miedo a que se den cuenta, vamos a hackear tu sistema de emergencia. Ve al baño y lávate la cara con agua fría, ya lo sabes. O quédate quieto ahí donde te encuentras y haz 3 respiraciones, donde la exhalación dure el doble de la inhalación. Inhalas durante 3 segundos, exhalas en 6. Así de simple. Agua fría y respirar. Eso no los va a hacer más exitosos mañana. Solo les va a dar permiso de no colapsar hoy frente al espejo. Exacto. Yo llamaría eso una victoria, porque la salud mental se construye poco a poco. Entre más procures tu cuidado, más fuertes serán tus bases, y no cualquier cosa te pondrá de rodillas a llorar en una esquina. Hasta el cuerpo más saludable se quiebra si no tiene estabilidad mental para enfrentar sus problemas. O sea, que si los cimientos son débiles, de nada sirve pintar la fachada. Supongo que por hoy hablaste suficiente. Déjalos que se aburran un poco. Creo que en este punto ya se aburrieron, pero es necesario ese aburrimiento para poder reflexionar. Apaga esto, suelta el celular, regálate 5 minutos de inutilidad absoluta. Recuerda que la salud no es solo lo material, salud es también lo que sucede en el silencio de tu mente. Soy tu amigo el doctor, un clínico que también se siente un fraude a veces y que sigue aprendiendo de tropezones. Ve a tomar agua y el universo puede sostenerse perfectamente solo sin ti por unos minutos. Nos escuchamos en la próxima, si es que el impostor no ha ganado.